La lluvia caía como un susurro constante sobre los paraguas negros que se abrían uno tras otro en el cementerio San Elías. La brisa arrastraba hojas secas por entre las tumbas y el cielo plomizo parecía llorar junto a quienes, ese día, despedían al empresario más respetado y temido de la ciudad, don Ernesto Ramírez. A sus 78 años, don Ernesto se había marchado dejando tras de sí una historia construida sobre trabajo duro, decisiones firmes y una fortuna considerable. Viudo desde hacía una década, padre de 2 hijos y abuelo de una sola nieta, su legado no era solo material, era también una compleja red de heridas, silencios, lealtades y traiciones. Frente al ataúd cerrado, Claudia mantenía el rostro sereno, decorado con un maquillaje discreto que no se había corrido ni una sola vez desde que llegaron. A su lado, Tomás, su hermano menor, apretaba los labios como si el simple acto de mostrar emoción le restara dignidad. Para los presentes, ambos parecían ser los hijos afligidos de un hombre honorable. Pero quien los mirara con detenimiento vería lo evidente: no había tristeza ni nostalgia. Había tensión. Expectativa. Como si estuvieran contando los segundos para que ese entierro terminara y comenzara lo que realmente les interesaba. Unos pasos más atrás, con los ojos hinchados y la mirada perdida, Luciana, la nieta de don Ernesto, no podía dejar de llorar. Sus lágrimas eran sinceras. No lloraba por la herencia, ni por las apariencias. Lloraba porque lo quería. Porque ese hombre, que en los últimos años había sido más que un abuelo para ella, ya no estaría más al otro lado del teléfono, ni en el jardín contándole sus historias de juventud. Y fue entonces cuando, en medio de ese silencio solemne, una figura inesperada rompió la escena. Martina. El murmullo fue instantáneo. Algunos se giraron sin disimulo. Otros fingieron no verla, pero todos sintieron el mismo escalofrío de curiosidad recorrerles la espalda. Martina caminaba con paso firme, vestida de negro, pero sin ostentación. Era una mujer de mediana edad, piel curtida por el tiempo, con una mirada clara que no bajaba la vista ante nadie. Había sido la cuidadora de don Ernesto durante los últimos 5 años. Oficialmente, contratada para ayudarle tras una operación complicada. Extraoficialmente, la única persona, junto con Luciana, que no lo abandonó cuando el resto de la familia decidió seguir con sus vidas. Martina se colocó al lado de Luciana. No dijo una palabra. Solo le tomó la mano. Y ese gesto, tan simple, tan sincero, desató una tormenta contenida en el interior de Claudia. «¡Qué descaro!», susurró entre dientes, apretando el bolso con furia. Tomás no respondió, pero su mandíbula se tensó. La presencia de Martina no era solo incómoda. Era un recordatorio. Un espejo incómodo de los años que ambos decidieron ignorar al hombre que ahora fingían llorar. Cuando el sacerdote comenzó a hablar, su voz apenas se escuchaba entre los pensamientos de todos. Cada uno estaba atrapado en su propio laberinto mental. Claudia calculaba fechas. Tomás repasaba cláusulas legales. Luciana recordaba la última vez que su abuelo le acarició el cabello. Y Martina simplemente cerró los ojos. Después del responso, los asistentes comenzaron a dispersarse. Algunos se acercaban a los hijos con palabras huecas. Otros, más discretos, se marchaban en silencio. Pero la tensión no se desvanecía. Al contrario, se espesaba. «No sé qué hace esa mujer aquí», comentó Claudia con una sonrisa falsa, apenas contenida. «Yo tampoco», respondió Tomás, mirando a Martina como si fuera una amenaza. Luciana lo escuchó todo. Se acercó a su madre y le habló con calma. «Martina tiene más derecho a estar aquí que ustedes dos». Las palabras cayeron como una bofetada. Claudia la miró, ofendida. «¿Qué estás insinuando?». «Nada que no sepas, mamá». Tomás intervino, intentando apagar el fuego. «No es momento de discutir. Ya hablaremos, cuando sea el momento de hablar de cosas más importantes». Luciana lo miró de frente. Como la herencia, no hubo respuesta. Martina se mantenía en silencio, pero sus ojos estaban alerta. Sabía que estaba entrando en terreno hostil. Lo había sentido desde el primer paso en el cementerio. Pero había hecho una promesa. Y esa promesa la traía hasta aquí, aunque le costara caro. Cuando finalmente colocaron la lápida, el sepulturero cerró el féretro y comenzó a cubrirlo. Un sonido seco, final, marcó el fin de una era. Y el comienzo de algo mucho más oscuro.
porque lo que nadie sabía, o fingía no saber, era que la muerte de don Ernesto no solo había cerrado una vida. Había abierto una caja de secretos. De decisiones tomadas en silencio. De actos que cambiarían para siempre el destino de esa familia, y todo, absolutamente todo, empezaba con una carta firmada con una sola frase: lo que vale no es la sangre. Es quien se queda cuando todos se van. Pocos días después del funeral, la casona familiar de los Ramírez seguía oliendo a flores secas y a una nostalgia forzada. Claudia, vestida impecablemente como siempre, caminaba por los pasillos de mármol con paso apurado, dando órdenes a la empleada del servicio como si el luto fuera solo un trámite más que debía organizar. Tomás, por su parte, se había instalado en el despacho de su padre como si le perteneciera de toda la vida, acomodando documentos, revisando carpetas, revisando cifras, como si ya llevara las riendas del negocio. Ambos actuaban como si nada estuviera fuera de lugar, como si todo estuviera en orden, pero no lo estaba. Desde la muerte de la madre de Claudia y Tomás, hacía ya más de 8 años, la relación con don Ernesto se había ido desgastando hasta volverse casi protocolaria. Las llamadas eran cada vez más escasas. Las visitas, aún menos. Lo veían en cumpleaños, en alguna Navidad forzada. Y poco más. Siempre había excusas, siempre había algo más urgente. La vida apretaba, decían. Y el viejo, aunque lo sentía, había dejado de reclamar, pero eso no significaba que no sintiera el abandono. En sus últimos años, don Ernesto fue un hombre solo, encerrado en una casa llena de recuerdos y silencios. Hasta que un día, por recomendación médica, llegó Martina. Ella no solo se encargaba de los medicamentos, de los alimentos blandos y del control de la presión. Ella lo escuchaba. Le hablaba. Le preguntaba por su juventud. Le leía en voz alta. Lo hacía reír, y entonces, como una ráfaga cálida, llegó Luciana. Recién salida de la universidad, con una mochila llena de sueños y el corazón cansado de los dramas entre sus padres y su tío. Fue a visitar al abuelo sin saber que terminaría quedándose semanas enteras con él, escuchando anécdotas que nadie más tenía paciencia para oír. Lo vio más humano que empresario. Más frágil. Más sabio. Mientras tanto, Claudia y Tomás parecían tener otros planes. Claudia gestionaba una red de inversiones privadas con el dinero que, según ella, era parte del futuro familiar. Tomás se asociaba con viejos contactos de su padre, presionando discretamente para obtener el control del negocio de exportaciones que don Ernesto aún dirigía desde su escritorio. Ambos lo empujaban suavemente hacia la sombra, con sonrisas educadas y promesas vacías, y él, cada vez más claro, cada vez más consciente, comenzó a tomar notas, a escribir, a observar. Lo que para muchos era una vejez resignada, era en realidad un tiempo de decisiones lentas pero definitivas. Martina lo sabía. A veces lo encontraba escribiendo en las noches, a escondidas. Le preguntaba, él sonreía y decía: estoy dejando las cosas en orden, por si acaso. Y ella, aunque intuía la magnitud de lo que eso significaba, no se atrevía a preguntar más. Mientras tanto, Claudia ya había empezado a vender algunas propiedades menores con la autorización verbal de papá. Tomás ya se presentaba en reuniones como el sucesor natural del legado Ramírez. Y en las cenas familiares, cada vez más frías y esporádicas, se notaba en el aire una tensión que solo Luciana y Martina parecían entender del todo. Un día, en uno de los tantos almuerzos silenciosos, don Ernesto miró a sus hijos fijamente. ¿Saben lo que me duele más que la enfermedad? Claudia levantó la vista, incómoda. Tomás fingió no escuchar. Me duele estar rodeado de gente que solo me llama cuando necesita algo. Nadie dijo nada. Luciana tragó saliva. Martina bajó la mirada. Claudia se limitó a responder con una sonrisa tensa: no digas eso, papá. Sabes que estamos aquí por ti. Pero él ya no le creía. Semanas antes de morir, don Ernesto citó a su abogado de confianza, el licenciado Guzmán. Fue una cita corta, precisa, como era él en los negocios. Revisaron documentos, ajustaron algunas cláusulas. Y firmó con un gesto tranquilo, como quien suelta una carga demasiado pesada. Después de eso, no volvió a tocar el tema, pero dejó, junto a su testamento, una carta dirigida a Luciana. Sellada con cera roja. Y en el sobre, escrito con su letra ya temblorosa, una frase:
para cuando ya no pueda explicarlo yo. Martina fue testigo de eso. La casa comenzó a llenarse de rumores. Algunas empleadas del servicio escuchaban conversaciones a media voz entre Tomás y su madre, preocupados por la presencia constante de la cuidadora. Una noche, incluso, Claudia comentó abiertamente: hay que tener cuidado con esa mujer. No me extrañaría que esté intentando ganarse su confianza para sacar ventaja. Papá no es tonto, respondió Tomás, pero sin mucha convicción. No lo era, aclaró Claudia, con frialdad. Pero con la edad, uno se vuelve manipulable, y esas palabras no fueron una preocupación pasajera. Fueron el comienzo de un plan, pero había algo que Claudia y Tomás no sabían. Don Ernesto, incluso con su cuerpo debilitado, seguía teniendo una mente más afilada que cualquiera de ellos, y ya había tomado una decisión. La familia pronto recibiría una llamada inesperada, y lo que parecía una herencia fácil, se convertiría en una batalla por la verdad, por la memoria, y por el amor que nunca supieron dar. La familia Ramírez no tuvo que esperar demasiado. A los pocos días de aquel almuerzo tenso y de los susurros en los pasillos sobre herencias y favoritismos, el teléfono de la mansión sonó con insistencia. Claudia, que siempre atendía con tono profesional, escuchó al otro lado una voz pausada pero firme. Era el licenciado Guzmán, el notario personal de don Ernesto. Buenos días, señora Ramírez. Es momento de abrir el testamento. Claudia no se molestó en ocultar la sonrisa. Sabía, o creía saber, que aquello era el cierre oficial del capítulo Ernesto. En su cabeza, todo ya estaba repartido. La casa pasaría a su nombre. Las cuentas quedarían en manos de Tomás. El negocio, dividido entre ambos. Todo estaba calculado. O eso pensaban. La reunión fue fijada para el viernes siguiente, a las 10 en punto, en el despacho del notario, un lugar donde los muebles parecían cargar con secretos de medio siglo. Las paredes de madera oscura y el leve olor a tinta vieja daban al sitio una atmósfera de juicio final, como si cada palabra pronunciada allí fuera inamovible. Claudia llegó puntual, vestida con un traje beige, elegante, sobria, como si asistiera a una junta directiva. Tomás, con su camisa abierta y una chaqueta sport, parecía más relajado, aunque no podía disimular la ansiedad en sus gestos. Luciana llegó poco después, con ropa sencilla, los ojos todavía enrojecidos por la pérdida. Y unos minutos más tarde, Martina cruzó la puerta. El silencio fue instantáneo. ¿Qué está haciendo ella aquí?, disparó Claudia sin saludar. El notario levantó la vista, sin inmutarse. La señora Martina fue incluida expresamente por el señor Ernesto. Su presencia es obligatoria. Tomás se aclaró la garganta. Licenciado, con respeto, ella está aquí como testigo o como parte interesada. Como parte interesada, respondió Guzmán, sin titubear. La frase cayó como un rayo en la sala. Claudia se movió incómoda en su silla, mientras Luciana miraba a Martina con una mezcla de sorpresa y alivio. Martina, por su parte, se mantenía callada. Sabía que estaba en el centro de un huracán. Pero había aprendido, en su vida, que el silencio a veces es la única protección. El notario colocó sobre la mesa un sobre lacrado. Lo abrió con cuidado, sacó varios documentos y comenzó a leer con solemnidad. Yo, Ernesto Ramírez del Valle, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este documento como mi testamento oficial. Toda versión anterior queda anulada por la presente. Tomás cruzó los brazos, seguro. Claudia hizo un gesto de aprobación, como si ya supiera lo que venía. A mis hijos, Claudia y Tomás Ramírez, siguió leyendo Guzmán, les dejo la propiedad conocida como Villa Las Palmas, ubicada en las afueras de la ciudad, sin cargas ni hipotecas, para que puedan disponer de ella como deseen. Un breve silencio. Claudia asintió, pero algo en su expresión cambió. Ese no era el bien principal. No era la casa donde crecieron. No era la joya del legado Ramírez. El notario continuó, respecto a la casa principal de la calle Lavalle 380, la cuenta bancaria personal número terminada en 3982, y el 100% de las acciones de la empresa Ramírez Export S.A., dejo todo en posesión de la señora Martina Solís, en reconocimiento a su dedicación, lealtad y humanidad en los últimos años de mi vida. El mundo pareció detenerse. ¿Qué dijiste?, gritó Claudia, incorporándose de golpe. Eso debe ser un error, agregó Tomás, con voz más baja,
pero igual de alterada. Guzmán los miró con calma. No hay error. Es la voluntad expresa de su padre. Luciana cerró los ojos. Por un momento, sintió que alguien la defendía desde otro plano. No se sorprendía. No del todo. Algo en su interior ya lo intuía. Martina no dijo nada. Solo apretó con fuerza las manos que descansaban sobre sus rodillas. Su rostro mostraba confusión, incredulidad y culpa. No por recibir, sino porque sabía lo que se venía, pero Guzmán no había terminado. Finalmente, hay una carta. Escrita por don Ernesto para su nieta Luciana. Dejó instrucciones específicas para que se le entregara al final de esta lectura. El notario le pasó el sobre a la joven. Ella lo recibió con manos temblorosas. Lo guardó en su bolso. Sabía que no era el momento de abrirlo allí, bajo esa atmósfera tóxica. Claudia golpeó la mesa con la palma abierta. Esto no se va a quedar así. Ese hombre estaba enfermo. Lo manipularon. Tomás, ya sin su compostura, se puso de pie. Voy a hablar con mi abogado. Esto es ilegal. Inmoral. El notario guardó los documentos con profesionalismo. Están en su derecho de hacer lo que consideren, señores. Pero cada firma, cada cláusula y cada testigo fueron validados con rigor. Y, si me permiten el consejo, quizás deberían preguntarse por qué su padre tomó esa decisión. Martina se levantó lentamente. Se despidió del notario con un leve movimiento de cabeza. Y sin mirar a nadie más, salió del despacho. Luciana la siguió poco después. Claudia y Tomás se quedaron allí, con la sangre hirviendo, atrapados en una mezcla de orgullo herido y rabia contenida. Pero lo que no sabían era que eso solo era el comienzo. El testamento había hablado, y la verdad, esa que intentaron esconder durante años, empezaba a abrirse paso como una grieta en el mármol. Luciana no abrió la carta de inmediato, la sostuvo entre sus manos como si quemara. Era delgada, escrita a mano, con el sobresellado por una gota de cera ya partida. Olía a papeles viejos y a tinta de pluma. Salió del despacho del notario con la cabeza llena de voces, de reproches, de recuerdos, y de una sola certeza: su abuelo había querido decirle algo más. Algo que no pudo decirle en vida. Algo que solo ella debía leer. Caminó sin rumbo por varias cuadras, cruzando avenidas, esquivando bocinazos y murmullos, hasta que encontró un banco bajo un árbol enorme. Se sentó. Respiró hondo. Y entonces, con un nudo en la garganta, rompió el sello. Querida Luciana, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y sé que probablemente estés rodeada de miradas duras, de palabras venenosas, de juicios que no mereces. Por eso decidí hablarte desde aquí. Cuando ya no pueda hacerlo con mi voz temblorosa ni mis manos lentas, he dejado mis bienes a Martina. Y sé que eso dolerá a quienes piensan que todo les pertenece por derecho de sangre. Pero tú, hija, tú sabes bien que la sangre no garantiza el amor. Que hay hijos que olvidan y personas ajenas que se convierten en hogar. Martina no solo me cuidó. Me devolvió la dignidad. Me trató como un ser humano cuando otros me veían como un estorbo, y tú fuiste mi luz. Durante años me sentí invisible. Rodeado de paredes frías, escuchando el eco de mis propios pasos. Hasta que llegaste tú. Con tu risa de niña grande. Con tus preguntas que no eran por compromiso, sino por amor. Me hiciste sentir que valía la pena esperar el domingo. Que mi historia tenía sentido. Que no estaba tan solo como creía. Esta carta no es solo para explicarte lo que hice, sino para decirte que confío en ti. Dejo el negocio en manos de Martina, pero le pedí que tú seas quien lo administre cuando ella lo decida. Lo escribí así porque sé que no ambicionas. No te mueve el dinero. Te mueve la justicia. Y eso, Luciana, es lo que esta familia olvidó. Claudia y Tomás fueron criados entre lujos, pero no entre afecto. Quizás fallé como padre. Quizás confundí firmeza con frialdad. Pero no puedo cargar con eso solo. Ellos tomaron sus decisiones. Me alejaron. Me dejaron con las paredes. Y yo aprendí a escuchar el silencio. No llores por mí. Viví como quise, y al final, hice lo que debía. Lo que vale no es la sangre. Es quien se queda cuando todos se van. Con amor eterno, tu abuelo, Ernesto. Las lágrimas de Luciana no tardaron en caer.
pero no eran de tristeza. Eran de gratitud, de alivio, de entendimiento. Por primera vez, sentía que alguien en esa familia la veía tal como era. Esa noche, regresó a casa sin decir palabra. No contestó los mensajes de su madre ni las llamadas de su tío. Necesitaba procesarlo todo. Ordenar sus pensamientos. Darle tiempo al corazón para entender lo que la razón ya había aceptado. Martina, por su parte, estaba en su pequeño apartamento del barrio sur. Sentada en silencio, con una taza de té ya frío entre las manos. No sabía si debía sentirse agradecida, culpable o aterrada. Jamás buscó la herencia. Ni una propiedad. Ni una empresa. Solo quiso hacer lo correcto. Acompañar a un hombre que, para ella, se había vuelto familia, pero ahora, con el nombre en el testamento, sabía lo que vendría, y no se equivocaba. Claudia y Tomás habían reunido a su abogado esa misma tarde. Darío Escudero, un hombre de voz rasposa y trajes entallados, les había escuchado con atención mientras sorbía su whisky en la sala privada del club al que solo ingresaban los apellidos de peso. ¿Están seguros de que su padre no estaba, digamos, confundido? Totalmente, respondió Claudia con frialdad. Llevaba años con problemas de memoria. Se dejó manipular por esa mujer, y por la nieta, añadió Tomás. Que ahora finge ser la víctima. Escudero encendió un cigarro y los miró como un depredador analiza a su presa. Entonces vamos a impugnar el testamento. Alegar manipulación. Incapacidad mental. Lo que sea necesario, Claudia asintió. Quiero que esta farsa se acabe. Lo que esa mujer tiene, es mío, y así comenzó una nueva guerra, pero esta vez, no era por afectos ni por recuerdos. Era por poder. Luciana, al enterarse, sintió que el pasado volvía a levantar las garras. Pero no se acobardó. Fue directo al departamento de Martina. Nos quieren borrar, dijo, al entrar. Martina la miró, con los ojos vidriosos. Yo no quiero nada, Luciana. Solo quería estar con él, y eso vale más que todo lo que ellos creen tener, respondió la joven. Vamos a defender lo que él decidió. No por codicia. Por respeto, y allí, en ese salón pequeño, sin lujos ni títulos nobiliarios, nació una alianza inesperada. Una cuidadora y una nieta. Dos mujeres que el mundo había subestimado. Que no pedían nada, pero estaban dispuestas a todo, porque el amor, cuando es verdadero, se vuelve fuerza, y los secretos, cuando salen a la luz, tienen el poder de cambiarlo todo. La demanda llegó 2 semanas después, con un tono cortés pero venenoso. Martina la recibió de manos de un funcionario judicial que ni siquiera la miró a los ojos. Un sobre grueso, con múltiples páginas selladas, llenas de tecnicismos y palabras duras, manipulación emocional, aprovechamiento de debilidad, posible incapacidad cognitiva del testador. Martina no entendía mucho de leyes, pero el mensaje era claro: querían arrebatarle lo que don Ernesto le había dejado. Lo que había sido su hogar durante años. Lo que había cuidado con manos humildes y silenciosas. Luciana leyó todo en voz alta, junto a ella. Y a cada párrafo, sentía como la rabia subía desde el estómago. No por el dinero. No por la empresa. Sino por lo que significaba todo eso: borrar al abuelo. Borrar su voluntad. Convertirlo en un viejo senil sin criterio. Como si sus últimos años no hubieran contado. Como si lo que sintió, pensó y decidió ya no valiera nada. No vamos a permitirlo, dijo Luciana, firme. No quiero pleitos, hija, susurró Martina, con los ojos húmedos, y yo no quiero que lo que hizo el abuelo quede pisoteado. La familia Ramírez era conocida en los círculos altos de la ciudad. Empresarios, abogados, políticos, todos sabían quiénes eran. Y aunque muchos fingían sorpresa por la noticia del testamento, en el fondo, a nadie le extrañaba del todo. Hacía años que se murmuraba en los pasillos de los clubes exclusivos que Ernesto Ramírez ya no confiaba en sus propios hijos. Claudia, obsesionada con mantener las apariencias, se mostraba en eventos benéficos con una sonrisa estudiada. Tomás, mientras tanto, lanzaba rumores sutiles sobre la supuesta influencia indebida que Martina ejercía sobre su padre, pero los rumores no eran pruebas, y eso los desesperaba. Por eso contrataron a Darío Escudero.
Un abogado temido por muchos, experto en crear narrativas convincentes, aunque no siempre ciertas. Su estrategia era clara: hacer creer al juez que don Ernesto no estaba en condiciones de firmar un testamento. Que fue manipulado. Engañado. Que sus decisiones fueron inducidas por alguien con intereses ocultos. El objetivo, dijo Escudero, en una de las tantas reuniones privadas, no es solo recuperar los bienes. Es destruir la credibilidad de Martina. Si ella cae, el testamento cae con ella. Mientras tanto, Luciana empezó a buscar documentos, fotos, cualquier rastro que demostrara que su abuelo estaba lúcido hasta el final. Revisó cajones, carpetas, cajas cerradas desde hacía años. No quería perder, no por el dinero, sino por justicia, y fue así como, una noche, en el altillo de la casa vieja, la misma donde don Ernesto solía leer, encontró una caja de madera con una nota que decía privado. Luciana dudó. Pero la curiosidad fue más fuerte. Dentro, encontró un grabador de voz. Viejo, cubierto de polvo. Con varias cintas etiquetadas con fechas recientes. También había un cuaderno con anotaciones médicas, informes de chequeos y una carta sin destinatario. Puso la primera cinta, la voz del abuelo, clara y pausada, llenó el cuarto. Hoy es 3 de junio. He decidido grabar mis pensamientos porque sé que quizás más adelante intenten decir que no estaba bien. Pero lo estoy. Lúcido. Consciente. Y cansado. Cansado de fingir que tengo una familia unida. Martina me cuida. Luciana me escucha. Ellos, mis hijos, solo vienen por conveniencia. Así que he decidido dejar las cosas como deben ser. Y si alguien intenta cambiarlo, que escuche esto. Luciana se tapó la boca, ahogando un sollozo. Era la prueba. Su verdad. Y el escudo de Martina siguió escuchando cinta tras cinta. En una, don Ernesto hablaba sobre una traición pasada de Claudia. En otra, sobre una reunión con su abogado. Todo estaba documentado. No eran solo sentimientos, eran hechos. Fechas. Motivos. Al día siguiente, fue directo al estudio del licenciado Guzmán. Estas grabaciones tienen valor legal, el notario las escuchó, serio, no son parte del testamento. Pero sí pueden demostrar que su abuelo estaba plenamente consciente. Eso puede ser decisivo, Luciana asintió. Sabía que vendrían días duros. Pero ya no tenía miedo. Martina, cuando escuchó las cintas, rompió en llanto. No por el alivio, sino porque sentía que don Ernesto todavía hablaba desde el otro lado. Que su voz seguía viva, protegiéndola. Mientras tanto, Claudia y Tomás preparaban su jugada final. Darío Escudero había conseguido un perito que declararía que don Ernesto mostraba signos de deterioro cognitivo en un informe de hace 3 años. El problema, el informe estaba incompleto. Nunca fue oficial. Pero eso no importaba. Iban a usarlo igual. El juicio estaba por comenzar, las máscaras ya habían caído, y lo que estaba en juego no era solo una fortuna, era la dignidad de un hombre que, aún muerto, seguía luchando por ser escuchado. La sala del juzgado estaba colmada. No por la cantidad de personas, sino por la densidad de las emociones que flotaban en el ambiente. Silencio. Miradas afiladas. Muecas contenidas. Un aire pesado que no se aligeraba ni con el murmullo de los ventiladores. En el estrado, el juez revisaba documentos con expresión adusta. Frente a él, 2 mundos enfrentados. De un lado, Claudia y Tomás, trajeados, acompañados por el implacable Darío Escudero. Del otro, Martina, con su ropa sencilla, las manos cruzadas sobre el regazo, y a su lado, Luciana, que irradiaba firmeza incluso con los ojos cansados. El juicio por la validez del testamento de don Ernesto Ramírez había comenzado. Escudero abrió el juego con una exposición calculada, llena de palabras rimbombantes, fragilidad emocional, aprovechamiento de vulnerabilidad, aislamiento inducido, declive cognitivo progresivo. Pintaba a don Ernesto como un anciano confundido, manipulado por una cuidadora astuta que se ganó su confianza para quedarse con lo que no le pertenecía. Claudia asentía con cada frase, como si se tratara de verdades absolutas. Tomás, en cambio, evitaba el contacto visual con el juez. Sabía que era una jugada arriesgada. Luciana apretó la mano de Martina,
como diciéndole, no estás sola. La defensa fue simple, directa y poderosa. El licenciado Guzmán, llamado como testigo, explicó con firmeza, yo mismo redacté el testamento. El señor Ernesto Ramírez me citó personalmente, revisó cada cláusula, firmó sin ninguna duda. También grabó una declaración en video que puede ser presentada si el tribunal lo considera pertinente. El juez pidió que se reprodujera, y entonces, la voz del propio don Ernesto llenó la sala. El mismo tono calmo, pausado, directo, sé que esta decisión va a incomodar a muchos. Pero es mía. Luciana y Martina fueron mi familia. Mis hijos, los quiero, pero me dejaron solo. Esta herencia es para quien estuvo, no para quien desapareció. El impacto fue brutal. Algunos en la sala contuvieron el aliento. Claudia bajó la vista, pálida. Escudero intentó objetar la validez del video, pero su voz ya no tenía el mismo peso. A continuación, Luciana presentó las grabaciones de voz encontradas en la caja del altillo. El juez las escuchó con atención. En cada una, don Ernesto dejaba claro que sus decisiones eran conscientes, meditadas. Había fechas, detalles, relatos coherentes. La prueba de que no estaba confundido ni manipulado. Luego, se presentó el historial médico completo, con certificados firmados por 2 neurólogos independientes que, en los últimos meses de vida de don Ernesto, lo habían evaluado como plenamente orientado, con juicio conservado y capacidad de decisión preservada. La defensa de Escudero se fue desinflando. Las pruebas que había traído eran débiles, interpretadas a conveniencia, sin sustento firme. El supuesto perito que alegaba deterioro cognitivo no había visto a don Ernesto en los últimos 2 años. Era evidente, Luciana subió al estrado como última testigo, no leyó nada. No usó términos legales. Solo habló, mi abuelo fue muchas cosas. Un hombre duro, exigente, a veces implacable. Pero también era justo. Y sobre todo, consciente. No dejó este testamento por capricho. Lo hizo porque estaba harto de sentirse invisible. Porque en sus últimos años, lo que necesitaba no era una fortuna, sino afecto. Y eso no se compra. Se da. Yo no quiero ni una moneda de lo que dejó. Pero sí quiero que se respete su decisión. Porque se lo merece. La sala quedó en silencio. El juez pidió un receso. 20 minutos que parecieron una eternidad. Al regresar, se hizo el silencio total. Todos contenían la respiración. Este tribunal, comenzó el juez, con voz firme, considera válidas las disposiciones del testamento de don Ernesto Ramírez del Valle. No se han presentado pruebas suficientes que indiquen incapacidad mental ni manipulación indebida. Por tanto, la señora Martina Solís es reconocida legalmente como heredera de los bienes descritos. La señorita Luciana Ramírez, como administradora del negocio Ramírez Exportes a Claudia se quedó congelada. Tomás cerró los ojos y bajó la cabeza. Escudero, sin decir palabra, comenzó a guardar sus papeles. Su derrota era clara. Martina rompió en llanto. Esta vez no por miedo, ni por presión. Lloraba de alivio. De justicia. Luciana la abrazó como una hija abraza a una madre que acaba de sobrevivir a una tormenta. Afuera, al salir del juzgado, los reporteros esperaban. Preguntas iban y venían. Micrófonos, flashes, titulares ya redactados antes de tiempo. Pero Martina no habló. Ni Luciana. Solo se tomaron de la mano y caminaron en silencio, porque había batallas que no se ganaban con palabras, se ganaban con verdad, y esa verdad acababa de ser reconocida ante todos. Había pasado un año desde aquel juicio que cambió el rumbo de la familia Ramírez para siempre. Las aguas, aunque más calmas, no habían dejado de moverse en lo profundo. Algunas heridas seguían abiertas. Otras, simplemente, se habían cicatrizado de forma torcida, como esas ramas que se doblan con el viento y nunca vuelven a ser rectas. La vieja casa de la calle Lavalle seguía en pie, pero algo había cambiado en su interior. Donde antes reinaba el silencio tenso y los muebles cubiertos por polvo emocional, ahora había luz. Vida. Martina vivía allí, no como señora de la casa, sino como su cuidadora definitiva. Pero esta vez, la casa también la cuidaba a ella. Las mañanas comenzaban con el sonido del piano que Luciana había traído de su antiguo departamento.
No sabía tocar del todo bien, pero eso no importaba. Para Martina, ese sonido era sinónimo de que todo estaba en orden. Luciana, por su parte, había asumido la dirección de Ramírez Export S.A. con una mezcla de nerviosismo y convicción. Al principio, muchos dudaron. Algunos empleados antiguos se resistían a la idea de que la nieta del jefe tomara las riendas. Pero bastaron unas semanas para que comprendieran que Luciana no era una improvisada. Había escuchado a su abuelo durante años, conocía los valores de la empresa y no le temblaba la voz al tomar decisiones difíciles, renovó los equipos, abrió nuevas líneas de exportación y, lo más significativo, creó una fundación en nombre de Ernesto Ramírez. Su objetivo, apoyar a adultos mayores en situación de abandono. Muchos pensaron que era solo una estrategia de imagen. Pero los que conocían la historia sabían que era un acto de justicia. Lo hago por él, decía Luciana, cada vez que inauguraban un nuevo proyecto. Porque nadie debería morir sintiéndose solo. Mientras tanto, Tomás vivía otra realidad. Después del juicio, su reputación cayó en picada. Algunos socios rompieron vínculos, temerosos de la exposición pública. Apostó todo en una inversión inmobiliaria que resultó ser un fraude. Endeudado hasta el cuello, vendió su departamento en la zona norte y terminó alquilando una oficina minúscula donde ofrecía asesorías estratégicas. Pero lo cierto era que pocos confiaban ya en él, sus noches eran largas. Su teléfono, cada vez más silencioso, y en ese silencio, comenzó a entender, aunque nunca lo admitiría, que su padre tenía razón. Que había dejado de ser hijo para convertirse en herencia. Que había amado más la posibilidad de poder, que al hombre que le dio la vida. Claudia, por su parte, se recluyó, avergonzada, frustrada, alejada incluso de sus amistades más cercanas. Se mudó a otro estado, evitando las preguntas incómodas, los rostros que murmuraban a sus espaldas. Se inscribió en un curso de pintura, como buscando algo que le diera sentido a sus días. De vez en cuando, mandaba mensajes fríos a Luciana. Ella respondía con educación, pero sin cercanía. Las heridas seguían ahí, latiendo bajo la piel. En una tarde cualquiera, Luciana fue al cementerio San Elías, llevaba una flor. Solo una. Y una carta, escrita a mano. Se sentó frente a la lápida de su abuelo, que ahora tenía una placa nueva. Lo que vale no es la sangre. Es quien se queda cuando todos se van. Te extraño, le dijo en voz baja. Pero estoy bien. Martina también. Y la empresa va mejor de lo que imaginamos. Sé que estarías orgulloso. A veces me cuesta creer que todo esto pasó. Que tu voz cambió tanto. Miró el cielo. Una nube gris se desplazaba lentamente, sin apuro. Gracias por confiar en mí, dejó la flor. La carta, la guardó en el bolsillo. Todavía no era momento de dejarla. Sentía que aún tenía que contarle más cosas. De su día a día. De sus dudas. De los sueños nuevos que habían nacido en medio del caos. Al salir del cementerio, encontró a Martina esperándola en el auto. Le sonrió. Listo el jefe. Luciana sonrió también, como siempre. Vigilando desde arriba, subieron al coche. Pusieron música suave. El atardecer les pintaba los rostros de naranja, y por un instante, todo era paz, porque habían aprendido algo que muchos no logran comprender nunca, que el verdadero legado no se mide en casas ni acciones. Se mide en la huella que dejas en quienes te amaron de verdad, y esa huella, la de don Ernesto, no se borraría jamás. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo y cuál es tu nombre. Nos encantaría conocerte. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Aquí, donde las verdades ocultas siempre encuentran su voz, y recuerda, lo que realmente se hereda no siempre se puede tocar. Pero sí se puede sentir.